Aida, muchísimas gracias, amigos del auditorio. Pues bueno, como se los adelantamos en el programa al principio, vamos a platicar hoy de qué hacer en una situación en donde como conductores nos pudiésemos ver involucrados en un accidente peatonal, en un atropellamiento. Está con nosotros el abogado Óscar Díaz esta mañana para arrojar luz al tema. Abogado, ¿cómo estás? Querido Javier Rentería, muy bien, gracias. Qué amable. Oye, Óscar, fíjate que yo creo que esto todos los conductores lo sabemos o lo creemos al menos, ¿no? Si llegamos por alguna razón a atropellar a un peatón, pareciera que de manera inmediata somos culpables o se presume que somos culpables. Pareciera que el automovilista siempre lleva la desventaja o las de perder. Eso es lo que creemos. La gran pregunta aquí es, ¿siempre el conductor será responsable en un atropellamiento? Porque vemos muchos peatones que somos muy imprudentes. Claro, efectivamente, no es cierto. No siempre va a ser el conductor el que va a tener la responsabilidad, pero pareciera, efectivamente, como tú lo dices, que esa es la tendencia a interpretar, no solamente por los involucrados del accidente, a veces el mismo conductor se asume responsable cuando en realidad no lo es. Pero no solamente esta interpretación se da por ellos, sino además en muchas ocasiones se da también por la autoridad. Desgraciadamente la autoridad en muchas de las veces hace una especie de escrutinio rápido y llega a conclusiones que no están basadas en datos duros, simplemente en apreciación, y en base a eso detiene en muchas ocasiones al conductor del vehículo, asumiendo que él es el responsable de lo que sucede en un accidente de tránsito, que eso es en realidad desde un inicio un accidente de tránsito y después habría que identificar de verdad quién pudo haber tenido la responsabilidad. Se detiene igual que en un accidente, en una colisión cuando hay heridos, ¿no? Se detienen para hacer las averiguaciones previas. En este caso, pues sí es un incidente de tránsito, pero el otro no iba en un carro, iba a pie, ¿no? Entonces, ¿sí hay lesión? Sí, obviamente sí van a detener a la persona cuando menos por 48 horas en lo que se hacen las investigaciones, pero es muy importante el papel que asume el que va manejando, el del vehículo, para tener cuidado que se vaya marcando una diferencia entre lo que es un accidente y lo que es un atropellamiento, ¿no? Porque si nosotros empezamos a hablar de que atropellamos a alguien, pues estamos prácticamente de facto asumiendo una responsabilidad, ¿no? Y el discurso de lo que es la investigación probablemente se vaya por ese lado, ¿no? Si desde un principio en las primeras entrevistas empezamos a manifestarnos más o menos así. Valdría la pena tomar una postura desde un inicio en la que, si sabemos que nosotros no provocamos el accidente, dejemos muy en claro que alguien se atravesó por un lugar donde no se debía atravesar. O sea, la narrativa nuestra debe de ser decir que íbamos por tal vía de circulación a tal velocidad cuando de repente alguien se atraviesa intempestivamente y provoca el accidente, ¿no? En muchas ocasiones, como tú decías, son peatones o ciclistas, porque también sucede mucho los que se atraviesan y provocan accidentes. Lo que pasa es que vemos al del vehículo como el malo de la película porque es el más protegido, es el que iba en algo que puede ser considerado incluso como un arma penalmente, pero no es así. A veces la imprudencia de los otros es lo que causa el daño que después terminan sufriendo en su salud, ¿no? Ahora, quisiera yo también recalcar algo, amigos del auditorio, Óscar. Ciertamente, lo que pasa es que en la inmensa mayoría de los casos, la gran mayoría de los conductores o no conocen el reglamento o lo ignoran, o simple y sencillamente, me refiero a ignorar lo que no le hacen caso, ¿no? Sí. Porque, ¿cuál es el límite de velocidad máximo en la velocidad? Si tú le haces esta pregunta a la mayoría de los conductores, no lo vas a ver. Y dice, caray, a menos que conozca el reglamento, pero nadie lo conoce, ¿no? Nadie lo conoce y además nadie lo trae en la guantera de su carro. Además. Que debería de ser, pues obviamente, una instrucción básica, sí, que todos tengamos uno en el carro, ya sea para poderlo consultar nada más por alguna duda, o además para poder defendernos en un momento dado de un policía de tránsito, por ejemplo, que nos esté queriendo imponer alguna multa por alguna conducta supuestamente facultada a través del reglamento de tránsito, y nosotros ahí vamos a poder comprobar de primera mano si esto es verdad o no es verdad. O cuando nos dicen es que le tengo que recoger el vehículo, por ejemplo, ahí tú te vas a dar cuenta en el reglamento de tránsito si este tipo de amenazas realmente pueden suceder o no.
más allá de que te las estén diciendo solamente, ¿no? Pero coincido contigo, mucha gente desconoce el reglamento de tránsito y entonces al desconocerlo estamos desprotegidos, estamos vulnerables porque no sabemos de veras qué es nuestra responsabilidad y qué no es nuestra responsabilidad, o cuál es nuestra obligación o cuál no, porque los peatones y los ciclistas también tienen obligaciones, también tienen derechos, pero por supuesto que también tienen cosas que tienen que respetar, vigilar, evitar, ¿no? Entonces, pues bueno, todo esto nos lleva a las conclusiones de que necesitamos estar muy bien documentados y además tener a la mano con qué documentarnos, ¿no? Y es que, ¿sabes qué? Déjame decirte que para muchas personas no iba yo muy rápido. ¿Qué es no ir muy rápido? La velocidad máxima cuando no está indicado, hasta al menos la última versión del reglamento que yo conozco, eran 60 kilómetros por hora. 60 kilómetros te sientes que vas en carreta, ¿no? Para muchas personas. Sí, sí. Entonces nadie lo respeta. ¿Qué Y, pasa no, si... y te voy a decir, esto no nada más aquí, también es en Estados Unidos. Sí, Por claro. ejemplo, en Freeway, en Estados Unidos, todo el mundo va por arribita de lo que es el límite, obviamente, de velocidad. Total. Pero incluso eso es algo que se tolera, ¿no? Porque es el ritmo que llevan todos. El que destaca, pues ahí sí es al que multan, ¿no? Al que ya va por encima todavía de todos los demás, ¿no? Pero entonces imagínate, ya de entrada, y a esto iba la pregunta, si tú atropellas a alguien que aunque se haya cruzado de manera imprudente, pero tú ibas a exceso de velocidad, ¿cuál es el resultante? Exceso me refiero a 70 u 80 kilómetros. Sí, probablemente el responsable ibas a ser tú, porque obviamente no llevabas los controles necesarios para poder responder a una circunstancia así. Cuando vas a exceso de velocidad no puedes frenar con la misma agilidad, tu carro no se detiene, a lo mejor en la distancia a la que se debería detener. Es decir, tú también contribuyes y probablemente ahí sí estés incurriendo en un homicidio culposo o en lesiones culposas, no dolosas, sigues sin tener la intención, no lo querías causar, pero sí incurriste en ciertas conductas que derivaron en que eso sucediera. Si tú ibas dentro de todos los parámetros legales normales para que fueras conduciendo por cierta vialidad y una persona se atraviesa, no va a ser tu responsabilidad, ¿eh? Incluso sería al revés, esa persona sería responsable de los daños que le cause a tu vehículo, que eso también nunca se dice, ¿no? Pero en realidad, si yo no tuve la culpa, pues la culpa la tuvo el otro, y quien causó afectaciones a mi vehículo, pues fue el otro, aunque sea peatón o aunque sea ciclista, ¿no? Entonces me tendría que indemnizar, que muchas de las veces ya no se avanza en ese tema, ¿no? Sí, no creo que haya alguien que tenga alma para eso, ¿no? Exacto, de por sí después del golpe, ¿no? Entonces ya no se abunda en el tema, pero debería de ser, porque es lo correcto, ¿no? Es lo que dice el derecho. Es lo correcto. Entonces, a ver, cuando estemos ante un atropellamiento, ante un accidente de tránsito, primero que nada hay que dar auxilio, hay que bajar, revisar signos vitales, ver qué se necesita, no mover a la víctima, porque probablemente causemos un daño mayor, no lo sabemos, no sabemos qué tan afectada puede estar, entonces tal vez si la movemos le causamos algún daño mayor que después sí va a ser responsabilidad nuestra, a lo mejor lesiones más delicadas o un homicidio, ¿no? Entonces, pero sí prestar auxilio, llamar inmediatamente a quien debe de acudir, a la policía, a servicios médicos, para que atiendan al atropellado. Si nosotros no lo hacemos o si nos vamos, muchas personas eligen darse a la fuga, porque piensan que de esa manera pues no los van a ubicar o no van a tener responsabilidad. Incluso ahí se daría otro delito, en alguna ocasión lo hemos platicado aquí en el programa, el delito de omisión de auxilio. El hecho de no prestar esa ayuda en momentos críticos nos hace ser doblemente responsables, ¿no? Ahí puede haber prisión hasta de 1 año, 6 meses a 1 año, por ese simple hecho de habernos dado a la fuga, ¿no? Entonces hay que atender eso, pero inmediatamente también, por ejemplo, si tenemos seguros, hablarle a nuestra aseguranza, ¿no? Para que nos den el auxilio, el soporte legal. Seguramente el personal calificado de la aseguradora cuando llegue pues nos va a poder auxiliar en dudas, va a poder tratar con la policía municipal que esté atendiendo el asunto, para que se empiecen a deslindar algunas responsabilidades. Dar nuestra versión, decir claramente que alguien se atravesó, si íbamos obviamente a la velocidad correcta, manifestarlo. De cualquier forma nos van seguramente a detener en lo que se hacen las investigaciones correspondientes, se ve si la persona que sufrió lesiones pone su querella o no, si se queja o no, pues legalmente, porque también puede ser que no suceda, ¿no? Entonces, todo esto va a pasar durante esas 48 horas, es un periodo en el que
pues se van a acomodar algunas cuestiones legales. No es un delito grave, tenemos obviamente ahí una gran ventaja porque no necesariamente significa que se va a pisar cárcel, por ejemplo. Entonces, tenemos esa gran ventaja, pero de cualquier manera sí hay que tener mucho cuidado con la manera en que se va desarrollando esta etapa de las entrevistas con el personal de la Policía Municipal, que es ahora el primer respondiente. Ahora con el nuevo sistema de justicia penal así se le denomina a la Policía Municipal, y además con el Ministerio Público también, siempre además estar apoyados cuando estamos en el Ministerio Público con un abogado defensor, ya sea particular o de oficio. La ley nos permite y obliga al sistema a que nos proporcione siempre un abogado cuando no lo tenemos a la mano. Entonces, hacer uso de estos mecanismos para no estar en desventaja y comunicar claramente lo que necesitamos comunicar. Porque si no lo hacemos, si no sabemos cómo debemos decir las cosas, probablemente en nuestro discurso, en nuestra manera de platicar, de narrar, de hacer la crónica de los hechos, involucramos ciertas frases que parecen que nosotros somos los responsables, ¿no? Cuando en realidad no es así. Entonces hay que tener mucho cuidado para que las autoridades no se empiecen a percibir así y no se les ocurra procesarnos así. Esto debe además de estar sustentado con ciertos peritajes. Lógicamente, la versión de las partes es importante, pero las partes tienen un interés personal. Claro. Entonces no nos podemos basar solamente a lo que digan las partes. Lógicamente esto debe de derivar además en peritajes. Testimoniales. Testimoniales, claro, todo esto se va sumando a la averiguación. Lo que se pueda recoger de ahí de inmediato. Y también va a ser importante los exámenes que se le practiquen, por ejemplo, al conductor, ¿no? Al conductor se le pueden hacer exámenes de alcoholemia para ver si iba bajo el influjo de alguna droga o de alcohol, algo por el estilo, para saber si esto influyó también, y eso sí pudiera ser considerado delito grave, Javier, por ejemplo, ¿no? Ir manejando un vehículo de motor en estado de ebriedad se convierte en un delito grave. ¿En estado de ebriedad o habiendo consumido alcohol? En estado de ebriedad, porque hay una diferencia entre haber consumido alcohol y habernos pasado del límite permitido. Entonces, si del examen se determina que si nosotros estábamos, a veces incluso podemos sentirnos muy bien, pero legalmente no lo estamos. Sí, ¿no? claro. Entonces, si estamos fuera de ese límite, podemos incurrir ya en unas responsabilidades más importantes incluso, ¿no? Oye, pues qué interesante. La verdad es que la recomendación aquí es, independientemente de lo que hoy hayamos aprendido con el abogado, sí, yo le recomiendo que de manera inmediata, si se ve usted involucrado, llámele a su abogado. Él le va a asesorar por lo menos, no tan solo en qué decir, sino en qué no decir, ¿no? Que es una de las partes más importantes. Sí, por supuesto. Por eso Javier. la ley dice, tiene el derecho a guardar silencio, ¿no? Sí. Porque todo lo que digas puede será. ser usado en tu contra. Si no estás obligado a platicar ni a dar tu versión, si no sabes cómo decir las cosas, mejor quédate calladito, a veces te ayudas más. Sí, muchísimas gracias. Oscar, danos tus números de contacto. Gracias, Javier. Es el 324-5258, 324-5258, ya lo saben, Díaz Gómez Abogados es nuestra oficina. Nuestras consultas, nuestras primeras consultas no tienen ningún costo, llámenos, hagan una cita y con gusto los atendemos. Nos pueden contactar a través también de nuestra página de Facebook, es Díaz Gómez Abogados. Y recuerden que tenemos también nuestro propio programa aquí en UTV, el 157 de cable, que es todos los martes de 8 a 9 de la noche. Es Opinión Legal de 8 a 9 de la noche los martes, tratando temas legales precisamente como los que estamos platicando ahorita en la mañana, para tenerlos pues debidamente enterados y actualizados de estos temas. Javier, muchas gracias otra vez. Abogado Oscar Díaz, muchas gracias por tu visita. Te esperamos la próxima semana. Hacemos una pausa y volvemos con más.